Bienvenido al mundo del Señor de las Historias. Antes de empezar, comenta desde dónde estás viendo. Espero que disfrutes de las historias. Eran las 2:17 de la madrugada cuando bajaba por la Libre entre Saltillo y Monterrey. No había postes, no había tráfico, no había radio encendido. Solo los cerros bajos cerrando la oscuridad y la línea blanca del asfalto apareciendo y desapareciendo bajo los faros. Llevaba un cargamento de medicamentos y tenía que llegar antes del amanecer, así que no podía permitirme parar demasiado. El café me mantenía despierto, pero la mente empezaba a quedarse sola, atrapada en el sonido constante del motor. A lo lejos vi dos luces pequeñas parpadeando en la orilla derecha. No eran intermitentes fuertes, eran débiles, irregulares, como si estuvieran a punto de apagarse. Reduje la velocidad por instinto. Al acercarme distinguí un coche compacto azul claro con la cajuela abierta. A un lado había un hombre joven, de camisa blanca arrugada, con las mangas subidas y las manos sobre la cabeza. Miraba el suelo fijo, sin moverse, como si contara grietas en el asfalto. No levantó la vista hasta que apagué el motor y bajé. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda, a metal viejo y a freno caliente. Alumbré con la linterna del celular. Me dijo que el coche se había apagado de golpe, que no tenía señal y que necesitaba llegar a Linares para ver a su madre enferma. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para alguien varado a esa hora. Hablaba despacio, como si no tuviera prisa por salir de ahí. No traía mochila, no traía celular en la mano, no vi cartera en los bolsillos. Aceptó subir cuando le ofrecí llevarlo hasta el siguiente retén. Cerró la cajuela sin mirar atrás y se sentó en el asiento del copiloto. No ajustó el cinturón, no acomodó el asiento, no tocó el tablero. Volvimos a la carretera. Apenas arranqué sentí que la cabina estaba más cerrada, como si el aire se hubiera espesado. Él miraba al frente sin mover casi los ojos. Le pregunté si venía escuchando música antes de que se apagara el coche. Dijo que sí, y se quedó callado. El silencio se volvió largo, pesado, incómodo. No era falta de conversación, era otra cosa. En una curva vi por el retrovisor un coche que apareció de la nada. Venía rápido, con las luces altas pegadas a mí, deslumbrándome. Intentó rebasar sin espacio y luego, sin razón, se desvió hacia la terracería. Lo vi meterse entre los arbustos y desaparecer en un punto donde no existe ningún camino marcado. No había entrada, no había rampa. Simplemente dejó de estar. El hombre a mi lado no reaccionó. No preguntó nada. No giró la cabeza. Seguía mirando al frente. Minutos después me pidió que lo dejara en una gasolinera en el cruce con la 85. Dijo que ahí lo recogerían. Eran casi las 3:30 cuando llegamos. Bajó, me dio la mano y caminó hacia los baños. Entré a comprar un café. Cuando salí, no estaba. Pregunté al empleado. Me dijo que nadie había entrado. Revisé afuera. Di la vuelta completa a la tienda. No había salida trasera. No había huellas recientes. No había nadie caminando por la carretera. Horas después, ya lejos de ahí, revisé la cámara del tablero. Avancé el video con cuidado. Durante todo el trayecto, el asiento del copiloto estaba vacío. No había cuerpo. No había sombra. No había reflejo en el vidrio. El cinturón estaba intacto. Solo se escuchaba mi voz, respondiendo preguntas, haciendo pausas, como si alguien me hablara desde un lugar que la cámara no podía registrar. Desde esa noche, cuando manejo de madrugada, bajo la velocidad en ese tramo y nunca vuelvo a mirar ese asiento como antes. Me llamo Gerardo y llevo más de 20 años manejando tráiler. Empecé joven, aprendí a leer la carretera por el sonido del motor y por la forma en que el volante vibra cuando algo no está bien. Esa noche salí de Toluca con una carga de maquinaria médica que debía llegar a Mérida antes del mediodía siguiente. Me pagaban bien por la urgencia. Salí sin pensarlo demasiado. El camión iba parejo, el tanque lleno, la música baja. Al principio todo fue normal. Casetas abiertas, uno que otro coche adelantando rápido y perdiéndose en la oscuridad. A la altura de Córdoba ya era noche cerrada. La autopista estaba casi vacía.
Las luces largas dibujaban un túnel sobre el asfalto y el sonido del motor se volvía constante, hipnótico. Fue entonces cuando vi una fila de luces rojas más adelante. Reduje pensando que era tráfico, algo raro a esa hora pero posible. Al acercarme, entendí que no era una fila. Era un solo tráiler detenido con las intermitentes encendidas, ocupando parte del carril. Me orillé por costumbre. Uno nunca sabe cuándo le va a tocar a uno quedarse varado. Bajé del camión. El aire estaba tibio y olía a diésel. El cofre del tráiler estaba abierto y el conductor, un chavo de no más de 25 años, hablaba por teléfono con la voz tensa. Cuando me vio, colgó de golpe. Dijo que el sistema eléctrico se había apagado sin aviso y que le daba miedo quedarse solo ahí. Comentó que días antes habían asaltado a un compañero en ese mismo tramo. Le ofrecí esperar conmigo. No me costaba nada. Subió a mi cabina. Se sentó rígido, mirando a cada rato por el parabrisas. Platicamos de lo básico. Dijo que llevaba poco en esto, que su papá también había sido trailero, que estaba orgulloso de manejar ese camión nuevo. Mientras hablaba, noté algo raro. El ruido del tráfico era casi inexistente. Ningún coche pasaba cerca. El camino parecía suspendido. Pasaron unos minutos cuando vi un tráiler venir por el carril central. No redujo, no cambió luces. Pasó a nuestro lado como si no existiéramos. El chavo lo siguió con la mirada esperando que frenara más adelante. No lo hizo. El camino volvió a quedar vacío. Eso me incomodó más que cualquier historia de asaltos. Poco después llegó otro tráiler. Esta vez sí frenó y se detuvo unos metros adelante. Bajó un hombre mayor, canoso, con chaleco naranja. Caminó hacia nosotros con paso lento, como si conociera el lugar. Le explicamos lo que pasaba. Nos dijo que ese punto no era bueno para quedarse, que ahí ya habían ocurrido cosas raras, robos y camiones que desaparecían por horas. Propuso mover el tráiler unos metros hacia una zona con más luz. Aceptamos. Cuando enganchamos la cuerda y empezamos a jalar, noté algo que me erizó la piel. El motor del camión del chavo estaba frío, no tibio, frío, como si llevara apagado desde hacía mucho tiempo. Él juró que se había detenido minutos antes de que yo llegara. No discutimos, solo lo movimos. La grúa llegó casi una hora después. El operador miró la placa, frunció el ceño y dijo que ese camión ya lo había remolcado esa misma semana desde otro punto de la misma carretera. Revisamos números, matrícula, todo coincidía. El chavo se puso pálido. Dijo que era la primera vez que manejaba ese vehículo. No había explicación inmediata. Días después me llamó. El camión había llegado al taller. En la computadora del motor encontraron registros duplicados. El mismo tráiler aparecía circulando en dos rutas distintas, al mismo tiempo, con horas superpuestas. Desde esa noche, cuando veo un camión detenido en la oscuridad, reduzco la velocidad, miro bien el lugar y pienso 2 veces antes de orillarme. Me llamo Julio y tengo 42 años. Llevo más de la mitad de mi vida manejando tráiler. La ruta entre Monterrey y Querétaro la conozco de memoria. No necesito mirar el GPS para saber dónde vienen las curvas, dónde cambia el pavimento, dónde conviene bajar la velocidad. Por eso, esa noche, lo que pasó no tuvo sentido desde el primer minuto. Salí de la base cerca de las 8 de la noche. El plan era avanzar varias horas antes de la medianoche. El camión iba estable. El tablero marcaba todo normal y el tráfico era ligero. Pasé la caseta, el tramo de curvas antes de Saltillo y seguí sin novedad. Después de medianoche paré en una gasolinera pequeña. Bajé, estiré las piernas, compré un café caliente y volví a subir. El despachador me saludó con la mano. Todo fue normal, demasiado normal. Alrededor de la 1:30 noté el primer detalle. Las señales empezaron a mostrar nombres de pueblos que no reconocía. No eran variantes ni desvíos. Eran nombres que nunca había visto en años de pasar por ahí. Pensé que había tomado una salida equivocada, así que bajé la velocidad buscando una rampa para detenerme y revisar el GPS. La pantalla estaba congelada en un punto que ya había dejado atrás. Reinicié el sistema. Nada. El mapa no avanzaba. Saqué el celular. No tenía señal. Ni una sola barra.
Guardé el teléfono y seguí manejando con la idea de encontrar alguna estación con luz. El problema fue que no aparecía nada. Kilómetros de recta, la misma vegetación, los mismos postes, las mismas señales repetidas como si alguien hubiera copiado y pegado el paisaje. El reloj avanzaba, el combustible bajaba, pero la carretera parecía no moverse. Más adelante vi una luz fija al fondo. Era un restaurante de carretera abierto toda la noche. Entré al estacionamiento. Había un tráiler ya aparcado, sin luces, sin nadie alrededor. Entré al local. Una señora mayor estaba detrás de la barra. Le pregunté si esa carretera llevaba a San Luis. Me dijo que sí, que siguiera derecho, que no había pierde. Su voz era plana, sin énfasis. Pedí un café y me senté unos minutos. El celular seguía sin señal. Al salir, noté que el tráiler del estacionamiento ahora tenía las luces interiores encendidas. Antes estaba completamente apagado. No vi a nadie subir ni bajar. Decidí no acercarme. Arranqué y volví a la carretera. Ahí fue cuando la sensación cambió. No era miedo, era la certeza de que algo no encajaba. El GPS seguía muerto. El reloj marcaba que llevaba horas manejando desde la última parada conocida y no aparecía ningún cruce. De pronto, un sedán gris viejo sin placas me rebasó despacio y se colocó frente a mí. No aceleró. Bajó la velocidad obligándome a reducir. Le hice luces. No reaccionó. Parecía querer que lo siguiera. Vi una rampa de emergencia más adelante y me metí sin pensarlo. En cuanto giré el volante, el sedán aceleró y desapareció. No vi luces traseras. No escuché el motor. Simplemente dejó de estar. Me detuve al borde del camino y apagué el motor. Respiré hondo. Volví a revisar el GPS. De pronto tenía señal. Marcaba que estaba a más de 30 kilómetros de la ruta correcta, en una vía secundaria que no figuraba en el sistema. No supe en qué momento me desvié. Volví a la carretera principal y llegué a San Luis al amanecer. Esa tarde revisé el registro satelital de la empresa. Había un tramo de más de 70 kilómetros sin datos, sin velocidad, sin tiempo registrado, como si el camión hubiera avanzado sin existir durante 1 hora y media. Desde entonces nunca manejo de noche sin revisar cada punto del trayecto, porque hay rutas que no siempre están ahí. Me llamo Ricardo y manejo tráiler desde los 25 años. He pasado madrugadas enteras despierto sin sentir miedo. Esa noche fue distinta porque el aviso llegó antes de que ocurriera cualquier cosa. Llevaba más de 4 horas manejando desde Gómez Palacio rumbo a Zacatecas. El camión iba parejo, la carga bien sujeta, la música baja. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando el celular vibró sobre el tablero. No sonó, solo vibró. Miré la pantalla. No había nombre. No había número. Solo decía mensaje de voz. Lo reproduje. Duró 4 segundos. Se escuchó una respiración corta y una voz baja que dijo con claridad: "No te detengas". No era una grabación dañada. No era ruido. Era una orden. Miré el celular buscando el contacto. No había historial. Guardé el teléfono pensando que era algún error de señal. 10 minutos después volvió a vibrar. Otro mensaje de voz, mismo formato, misma ausencia de origen. Esta vez la voz era más grave. Dijo: "No te detengas". El aire dentro de la cabina se sintió pesado. No bajé la velocidad. No apagué la música. Seguí manejando. Más adelante vi un coche detenido en la orilla con las intermitentes encendidas. Un hombre con chaleco fosforescente estaba de pie haciendo señas para que me orillara. Reduje un poco por reflejo y entonces recordé la voz. "No te detengas". Pasé de largo. Por el espejo vi al hombre quedarse quieto, con el brazo en alto, sin seguirme, sin correr, sin mostrar molestia. El coche quedó atrás, inmóvil. El celular volvió a vibrar. Esta vez no fue audio. La pantalla se encendió sola y apareció un mensaje de texto sin remitente. Decía bien hecho. Sentí un vacío en el estómago. Revisé el historial. No había nada, ningún audio, ningún texto, como si nunca hubieran existido. La carretera empezó a cambiar. No había señalización clara. El paisaje no me resultaba familiar aunque el GPS indicaba que iba por la ruta principal.
De pronto, el tablero del camión se apagó por un segundo. Todas las luces murieron y regresaron de golpe. No quedó ninguna alerta. Todo marcaba normal. Miré los espejos y vi un coche negro detrás de mí. No tenía luces encendidas. Solo distinguía la silueta moviéndose en la oscuridad. Se mantenía a una distancia fija, acercándose poco a poco. Sentí las manos sudar. No aceleré. No frené. Apagué las luces traseras para no delatarme. El coche siguió ahí. En una recta larga encendió los faros. Eran demasiado fuertes. Iluminaban el interior de mi cabina como si estuvieran apuntando directamente a mí. No vi placas. No vi al conductor. Decidí entrar a una estación de pesaje cerrada que estaba a un lado. Frené y giré rápido. El coche no me siguió. No pasó frente a mí. No apareció después. Desapareció del mismo modo en que había llegado. Me bajé con el corazón acelerado y revisé todo alrededor del camión. No había nadie. Volví a subir y cerré con seguro. Cuando tomé el celular para avisar que iba bien, noté que ahora sí tenía señal. Revisé aplicaciones, mensajes, historial. No había rastro de nada. Llegué a Guadalupe antes del amanecer y decidí no dormir. Me quedé con otros choferes en la terminal. Al contar lo ocurrido, uno de ellos me dijo que en esa ruta, varios conductores habían recibido mensajes similares antes de ser seguidos. Nadie pudo explicar de dónde venían. Desde ese viaje, cuando el celular vibra de madrugada y no muestra quién llama, no miro la pantalla. Mantengo la vista al frente y sigo derecho. Me llamo Ignacio, pero en la carretera todos me dicen Nacho. Tengo 46 años y más de 20 manejando tráiler. He cruzado casi todo México de noche, sin problema, sin nervios, hasta esa vez. Venía de regreso de Veracruz con la carga ligera. Pensaba parar a dormir cerca de San Felipe, pero seguí manejando porque me sentía despierto. Eran poco más de las 10 de la noche cuando entré en ese tramo entre Querétaro y San Luis Potosí. Rectas largas, cerros a los lados, casi sin alumbrado. A lo lejos vi una luz intensa apuntando al carril contrario. No era patrulla ni coche común. Era una luz fija, blanca, potente, como las que se usan en obras. Reduje la velocidad esperando ver conos o señalización. Conforme me acerqué, la luz se apagó de golpe. Todo quedó completamente oscuro. Sentí un vacío en el estómago, como cuando pierdes la carretera por un segundo. Seguí despacio, con los ojos tensos buscando referencias. En el borde derecho del asfalto vi a una persona parada. Un joven con una mochila colgada de un solo hombro. No hacía señas, no se movía. Estaba quieto, mirando hacia el carril. Pasé a baja velocidad y lo vi por el retrovisor. Seguía ahí, inmóvil. 10 kilómetros después lo volví a ver, esta vez del lado izquierdo, junto a un letrero caído. Era el mismo. La misma mochila, la misma postura. No había forma de que hubiera llegado ahí caminando. La tercera vez apareció cerca de una desviación de terracería. Ahí tomé una decisión equivocada. Frené y di reversa. Bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Giró apenas la cabeza y caminó hacia la parte trasera del tráiler. Perdí su silueta al bajar. Tomé la linterna y rodeé el camión. No había nadie. No había huellas. No había ruido. Solo el motor encendido y el viento golpeando la lámina. Volví a subir y cerré todo. Arranqué con las manos tensas. Bajé la música. Empecé a escuchar un golpeteo leve en el camarote, como si algo tocara desde adentro. Miré rápido. No había nada fuera de lugar. El sonido paró, pero la sensación de no estar solo se quedó. En la siguiente caseta bajé el vidrio para apagar. El trabajador miró hacia el interior y me preguntó por mi copiloto. Dijo que vio a alguien bajar del camión y caminar hacia atrás. Le dije que venía solo. Me miró confundido. No había ningún otro vehículo antes que yo. Había manejado kilómetros sin cruzarme con nadie. Dormí en la gasolinera de siempre, pero no pude pegar el ojo. Durante la noche, escuché pasos suaves sobre la caja, como si alguien caminara arriba. Salí varias veces con la linterna. Nada. Al amanecer, al revisar la puerta trasera, vi una marca limpia en el polvo. El contorno perfecto de una mano apoyada durante horas. Dedos largos, presión firme. No había arrastre, no había huellas alrededor.
Desde ese día evito ese tramo de noche. Paso solo de día y reviso todo antes de arrancar. No por miedo, por respeto. Porque en la carretera hay cosas que no piden permiso para subir. No todas las carreteras aparecen en los mapas. No todas las decisiones se sienten peligrosas cuando se toman. A veces el error ocurre en silencio, con el volante recto, el motor estable y la certeza falsa de que todo está bajo control. Cada uno de nosotros siguió manejando después de esa noche. Entregamos cargas, volvimos a casa, hablamos poco de lo ocurrido. No porque no importara, sino porque hay experiencias que no buscan explicación, buscan distancia. Desde entonces, hay cosas que no volvimos a hacer igual. No parar por cualquier luz encendida. No abrir la puerta sin mirar 2 veces los espejos. No confiar en el asiento vacío. No responder mensajes que no tienen origen. La carretera sigue siendo la misma, pero uno no lo es. Cuando manejas de madrugada, aprendes que no todo lo que ves está ahí para ayudarte, y que no todo lo que se acerca quiere ser visto. Si estás escuchando esto con los ojos cerrados, deja que el sonido se apague poco a poco. El motor se detiene. La carretera queda atrás. Pero guarda este detalle, porque es el que cambia todo. La próxima vez que estés solo, en silencio, y sientas que alguien debería estar ahí aunque no lo veas, no discutas con esa idea. En la noche, la duda llega antes que el peligro, y casi siempre llega para avisar.